artista, arquitecto, inventor y científico es lo que describe al hombre más talentoso que quizás haya conocido la humanidad hasta ahora. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, Italia. Fue hijo de un prominente abogado y de una joven campesina. Leonardo fue criado por su padre Sir Piero y muchas madrastras. Los primeros años los pasó junto a la familia de su padre en Vinci, Italia. Durante este periodo fue influenciado por su tío, que amaba la naturaleza y lo formó por un par de años. Más allá de la educación básica en lectura, escritura y matemática, Da Vinci no recibió mucha más educación formal. Reconociendo su potencial como un artista, su padre lo envía a la edad de 14 años a que sea aprendiz de un artista escultor y pintor llamado Andrea Verrocchio. Allí pasó alrededor de 6 años, donde aprendió técnicas como trabajo en metal o herrería, arte con cuero, carpintería, pintura y escultura, lo cual, gracias a sus habilidades, se convirtió en miembro de la Asociación de Saint-Luc a la edad de tan solo 20 años. Da Vinci estuvo con Verrocchio hasta convertirse en un maestro independiente en 1478. Fue en ese año cuando le encomendaron su primer trabajo, un trabajo llamado la Adoración de Magi para el monasterio de San Donato y Scorpeto. Sin embargo, Leonardo nunca terminó este trabajo. Prefirió mudarse a Milán para trabajar como un ingeniero, pintor, arquitecto y escultor para la dinastía Sforza. Allí trabajó en una estatua de un jinete en bronce en honor al fundador de la dinastía, Francesco Sforza, pero debido a la guerra nunca terminó este proyecto. Pero no solo fue este proyecto. Durante el tiempo de guerra, Da Vinci no completó muchas de sus pinturas y otros trabajos. Cerca a 1490, Da Vinci comienza a escribir sobre sus pinturas, diseños arquitectónicos, mecánicos y sobre anatomía humana. Estas anotaciones contienen una gran variedad de ideas, incluyendo planos para una máquina voladora, bicicleta y dibujos de un útero en un vientre, además del esqueleto humano. Sus intereses e intelecto en diversas disciplinas le dieron el término de hombre renacentista. Este término significaba un hombre que es bueno haciendo muchas cosas. Siendo Leonardo da Vinci el último hombre considerado renacentista, la Mona Lisa es sin duda uno de sus trabajos más conocidos. Muchos historiadores afirman que la mujer en la pintura es Lisa del Giocondo, la esposa de Francesco del Giocondo, un prominente mercante. La pintura ahora se encuentra detrás de un vidrio a prueba de balas en el Museo del Louvre en París. Otra de sus famosas obras son La Última Cena, la cual trabajó desde 1492 a 1498. Fue pintada en la pared de la sala principal del monasterio de Milán, Santa María de la Graziere. Relata el dramático momento en que Jesús dice a sus apóstoles que será traicionado por uno de ellos pronto. Da Vinci eligió pintar esta obra directamente en el muro. Como resultado, se ha deteriorado durante los años y ha sido restaurada intensivamente. Otra de sus famosas obras es el dibujo del hombre Vitruvio. Es una pintura de un hombre que tiene perfectas proporciones basándose en las notas del arquitecto romano Vitruvius. Otros diseños y obras famosas incluyen un autorretrato llamado El hombre en rojo. Es un autorretrato de Da Vinci de alrededor de 1510, cuando tenía una edad de aproximadamente 60 años. Esta obra se usa actualmente en una moneda italiana. Muchos de los viajes de Da Vinci están recopilados en 13.000 páginas de sus observaciones del mundo. Sus dibujos y diseños de muchos prototipos como helicópteros, máquinas de guerra, instrumentos y muchas otras cosas están allí documentados.
Leonardo posteriormente también se interesa en la ingeniería civil y diseña un puente para cruzar el río Arno, además de barricadas que protegerían ciudades en caso de un ataque. Leonardo da Vinci dejó Italia en 1516 cuando el rey francés Francis I le ofreció la oportunidad de pintar y dibujar el lugar donde él vivía, Château-de-Cloux, una casa de campo cerca de Avoyes, Francia. De acuerdo a Francesco Messi, su asistente, indica que los años finales de Da Vinci fueron muy tristes y solitarios. Leonardo solo pasó 3 años en Francia y murió allí el 2 de mayo de 1519. Solo alrededor de 15 de sus pinturas se conocen hoy día. Lo cierto es que las grandes y maravillosas obras de Leonardo da Vinci han perdurado en el tiempo y seguirá siendo así.